Ok, perfecto. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. A las 3 de la tarde, siendo puntual, cumpliendo con el tiempo establecido, ¿verdad? Con la jornada del día de hoy. Muchas felicidades, maestro Henry Castellón, ¿verdad? Muchas felicidades. Hoy, 17 de mayo, ¿verdad? Se celebra el 74 aniversario desde la primera conferencia, ¿verdad? En Puerto Rico, un 17 de mayo de 1949, organizado por el maestro y que en paz descanse, don Juan Ángel Gil, ¿verdad? Ahí en mi canal en YouTube pueden ver el video, cómo se llevó a cabo, cómo se promulgó, ¿verdad? Esto el 17 de mayo desde 1949. En esta ocasión vamos a tener a disposición, ya les dije yo, aprovechen ahorita estos 40 minutos al profesor Henry para hacerle todas las preguntas, que después de estos 40 minutos todo viene a través de honorario, ¿verdad? Entonces, el tema que el maestro Henry Castellón nos va a compartir es el proceso de fiscalización de la DGI, un tema sumamente importante. Recuerden que los contribuyentes deben de estar preparados ante una contingencia fiscal y esto solamente se puede llevar a cabo si tienen una planificación, ¿verdad? Y para eso, pues el maestro le va a explicar cuáles son las claves para poder atender y salir exitoso en una fiscalización de la Dirección General de Ingresos. El maestro Henry Castellón Morales, ¿verdad? Es máster en Derecho Tributario, es asesor contable y tributario para el sector privado, laboró más de 12 años en la Dirección General de Ingresos como auditor fiscal, fue analista de norma y de procedimiento de fiscalización. Además, es muy activo en las redes sociales y está capacitando virtualmente, ¿verdad?, a un sinnúmero de profesionales. Él sí está llevando a cabo, ¿verdad?, la educación continua a otros profesionales. Así es que, muy buenas tardes, maestro. Muy buenas tardes, profesor Marcio Toruño. Es para mí un honor el que usted me haya invitado a esta exposición en el Maratón Contable 2023 y un saludo para todos los que nos están viendo en la otra pantalla. Mi nombre es Henry Castellón, como mencionó el profesor Marcio. Yo soy asesor tributario y contable y en esta ocasión pues voy a compartir con ustedes el proceso de fiscalización de la DGI, o mejor dicho, el debido proceso de fiscalización. Entonces, para iniciar, pues vamos a hablar un poco sobre una introducción sobre el proceso de la fiscalización. Tal vez ahí, profesor, me puede compartir la exposición ahí para que las personas la puedan ver en pantalla. Correcto. Entonces, correcto, gracias. Entonces, vamos a... Correcto, ahí. Entonces, hablando un poquito de mí, pues yo soy licenciado en Contabilidad Pública y Auditoría y también soy maestro en Derecho Tributario. Laboré por un poquitito más de 12 años en la DGI, fui auditor fiscal, fui analista de normas y procedimientos de fiscalización, fui docente en la DGI también y audité empresas de grandes contribuyentes y propuse normas de fiscalización. Actualmente, pues presto mis servicios profesionales de manera independiente como defensa del contribuyente ante ajustes fiscales y municipales, auditorías fiscales preventivas, asesoramiento contable y tributario, capacitaciones en materia fiscal y gestiones ante las instituciones del Estado. Haciendo una breve introducción sobre el tema, el debido proceso de fiscalización de la DGI inicia con la notificación de la credencial de parte de la Administración de Renta o de la Dirección de Grandes Contribuyentes y finaliza con la notificación de la resolución determinativa. Pero vamos a ver que en el proceso de fiscalización también está inmerso otro proceso, que es el proceso de auditoría. Y no es lo mismo decir proceso de auditoría fiscal que el proceso de fiscalización, porque el proceso de auditoría forma parte de ese proceso de fiscalización. Sin embargo, hay un punto en que el proceso de auditoría termina y continúan otros procesos que están incluidos en el proceso de fiscalización, y eso lo vamos a ver. Actualmente, la culminación del proceso de fiscalización implica la determinación de reparo o ajustes fiscales, los cuales, para que sean legítimos, deben contener fundamentos técnicos y legales, porque caso contrario se les clasificaría como ajustes con nulidad absoluta. Entonces noten algo,
todo reparo, todo ajuste formulado por la DGI debe contener en esencia dos características. La primera es que ese ajuste tenga una base técnica que viene a contestar la pregunta ¿por qué me ajustaste? O ¿por qué me realizaste ese ajuste? Pero también debe contener una base legal. O sea, que viene contestando la pregunta ¿cuál es la base que te da la ley a vos para que vos me puedas hacer ese ajuste? Una de estas dos características, vamos a llamarle base, una técnica y la otra legal. Si no tiene alguna de estas dos bases, entonces ese ajuste es arbitrario. Tiene que contener las dos. Si no contiene las dos, entonces hay un proceso viciado. El proceso de fiscalización incluye obligaciones y derechos para el contribuyente, por lo cual el Estado debe garantizar y tutelar dichos derechos, debido a que en caso contrario, dicho proceso se convierte en un proceso viciado y arbitrario, por lo que legalmente sería impugnable y anulable. Bueno, y lo que yo les voy a mostrar en esta exposición de 40 minutos va a ser precisamente el debido proceso, qué es lo justo, cómo el proceso de fiscalización de la DGI se debe de realizar de una manera justa. Eso es lo que vamos a ver acá. Ya sabemos que, o sea, si la DGI realiza un proceso de fiscalización que no está apegado a lo que se va a presentar en esta exposición, entonces pues estaríamos ante un proceso de fiscalización viciado. Esta exposición persigue como objetivo general el describir el debido proceso de fiscalización de la DGI con el propósito de que los participantes adquieran conocimientos técnicos y legales para atender una auditoría fiscal. Noten algo, la auditoría, cuando un contribuyente atiende a la DGI, no es simplemente de que dame o te voy a dar el auxiliar contable que me estás requiriendo de ingresos, costos y gastos, o no es simplemente el decir, bueno, te voy a dar los documentos soporte de esos ingresos, costos y gastos o de algún otro registro en alguna de las cuentas de balance, sino más bien es el poder presentar y justificarle a la DGI algunas situaciones que para el auditor fiscal pudiera parecer sujeta de ajuste. Entonces hay que dialogar con el auditor. Si el auditor te da una duda, hay que explicarle, porque amigos, eso de que solamente te voy a entregar los auxiliares contables y los soportes, eso no realmente no es una verdadera atención para atender una auditoría fiscal. Ok, ¿cómo vamos a lograr el objetivo general? En base a 4 objetivos específicos. El primero es presentar definiciones relacionadas al proceso de fiscalización, exponer el debido proceso de fiscalización desde su inicio hasta su culminación, mostrar la base legal esencial relacionada al proceso de fiscalización y al final vamos a explicar un flujograma del proceso de fiscalización. Por eso, quienes nos están viendo en la otra pantalla, vayan anotando sus preguntas, que además de todos estos objetivos específicos, vamos a hacer un espacio de preguntas y respuestas para poder responder esas interrogantes que ustedes vayan teniendo en el transcurso de esta exposición. Muy bien, si nosotros hablamos de debido proceso de fiscalización, por lo menos tenemos que saber o buscar cuál es la definición de esas palabras que forman esa frase. Entonces, de acuerdo con el diccionario, debido es sinónimo de justo y razonable. Proceso es un progreso, es el conjunto de fases sucesivas de un fenómeno o de una serie de fenómenos. Y fiscalización, de acuerdo con el Manual de Auditoría Fiscal de la DGI del año de 2009, es sinónimo de control, equivale a ejercer un dominio o supervisar un carácter de autoridad del comportamiento tributario de los contribuyentes. Entonces, simple y sencillamente, el debido proceso de fiscalización es el proceso administrativo que debe realizar la DGI para determinar si las cifras declaradas están razonablemente presentadas.
Así de sencillo. Entonces, con las definiciones que nosotros ya mencionamos, proceso de fiscalización, podemos entonces definir el proceso de fiscalización como el proceso de esa acción de fiscalización, pero también como el conjunto de las fases sucesivas del control sobre el comportamiento tributario de los contribuyentes. ¿Por qué? Bueno, porque ¿cómo la DGI ejerce ese control? Bueno, mediante auditorías fiscales. Y el debido proceso lo podemos definir como el progreso de la acción de fiscalización de una forma justa y razonable. Muy bien. Entonces, hablando un poco de los derechos del contribuyente en la fiscalización, entonces les presento a continuación el artículo 67 del Código Tributario, que viene mencionando de que uno de los derechos de los contribuyentes es que las fiscalizaciones se pueden realizar en el domicilio tributario, sin perjuicio de que también la DGI pueda realizar fiscalizaciones de escritorio u otras actividades de fiscalización, como por ejemplo realizar inspecciones en los locales, realizar los famosos puntos fijos, entre otras actividades que realiza el Departamento de Fiscalización para lograr determinar o ejercer, mejor dicho, un control tributario. Muy bien. Entonces, en el numeral 2, otro derecho de los contribuyentes es exigir a las autoridades fiscales su cédula de identidad, su identificación institucional y la credencial dirigida al contribuyente donde se ordene el tipo de fiscalización que se va a realizar. ¿Qué es lo que debe contener la credencial? Debe contener los tributos, conceptos, periodos o ejercicios fiscales a revisar. El original de la credencial se entrega al contribuyente y el contribuyente debe firmarle al notificador el recibimiento de esa credencial. Correcto. Entonces noten de que si ustedes se fijan en el contenido de una credencial, ya incluye todos esos requisitos que viene mencionando la ley. Por ejemplo, van a poder encontrar el número de cédula, el auditor va a tener su carnet institucional y la credencial va dirigida a un contribuyente en específico, cuando son credenciales dirigidas para auditoría. En el numeral 3 se establece como derecho del contribuyente que una vez finalizada la fiscalización y antes de abandonar el local del contribuyente, la DGI, a través del auditor y supervisor, debe de darle un documento que se llama comunicación de finalización de auditoría, donde se establece que se da por finalizada la auditoría y se brinda información preliminar de la auditoría realizada. Entonces, ese otro derecho que tiene el contribuyente. Otro derecho lo encontramos en el numeral 4 del artículo 67 del Código Tributario. No estar sometido en forma simultánea a más de una fiscalización de la DGI por iguales tributos, conceptos, periodos o ejercicios fiscales a revisar. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que si ahorita, en la actualidad, la DGI me está haciendo la auditoría, no puede la DGI con otro equipo de auditoría diferente estarme realizando otro tipo de auditoría porque sería contra la ley. Entonces, cada auditoría que realice la DGI tiene que ser una sola, con un solo equipo de auditoría y no acreditar a otro, porque ahí estaremos en una auditoría simultánea. En el numeral 5 se establece el derecho de no ser fiscalizado por tributos, conceptos, ni periodos o ejercicios fiscales prescritos. Entonces la DGI no te puede auditar un periodo prescrito. ¿Cada cuánto prescriben las obligaciones tributarias? Bueno, el artículo 43 del Código Tributario establece que son a los 4 años. Pero también existe un periodo de 6 años, pero para que se pueda, ojo con esto, para que eso pueda ser posible, para que te puedan auditar 6 años atrás, la DGI te tiene que demostrar que realmente hubo una evasión fiscal. Te lo tiene que demostrar. Caso contrario, solo tiene la potestad legal de auditarte hasta 4 años.
En el numeral 6 se establece no ser fiscalizado o auditado por tributos, conceptos ni periodos o ejercicios fiscales ya auditados integralmente por autoridad fiscal, salvo que la administración tenga pruebas evidentes y suficientes de que se ha cometido acción de fraudación tributaria en el periodo ya revisado. Si la DGI me notificó o me hizo una auditoría integral, ¿y qué es esto de auditoría integral? Bueno, una auditoría integral es una auditoría que te hace la DGI a todos los impuestos que tiene a cargo un contribuyente. Esa es una auditoría fiscal. Si así se hizo una auditoría fiscal, entonces ya la DGI no me puede auditar sobre ese mismo año y sobre ese mismo impuesto. Esos son derechos del contribuyente en una fiscalización. Pero ahora miremos cuáles son las facultades que tienen los inspectores y auditores fiscales. Ellos tienen, miren qué interesante, y este párrafo a mí me llama bastante la atención porque miren, los inspectores o auditores fiscales dispondrán de amplias facultades de fiscalización e investigación, según lo establecido en este código y demás disposiciones legales, pudiendo de manera particular, pero detengámonos ahí nomás. Dicen que los inspectores y auditores fiscales dispondrán de amplias facultades de fiscalización. ¿Qué quiere decir eso? Querrá decir entonces de que el auditor, vamos a suponer que el auditor viene y le pide al contador mediante requerimiento de información que le dé el número del teléfono del gerente general o el número de teléfono o la dirección de un socio de la empresa. Bueno, recordemos algo. Las facultades de todo funcionario público están limitados por las leyes. Si a mí ninguna ley me exige de que yo como contribuyente tenga que dar información confidencial, y cuando hablamos de confidencial estamos hablando de información personal, entonces yo no debo darla, no tengo por qué, no, la ley no me lo exige. Pero sí, para efectos tributarios, sí tienen amplias facultades. Vamos a ver algunas. El numeral 1, requerir cualquier información en forma documental, medios magnéticos, vía internet u otros. Entonces te lo pueden pedir, incluso ahora se ha hecho de moda, pues que la DGI te requiere la información por correo electrónico. Numeral 2, requerir la comparecencia del contribuyente para proporcionar información con carácter tributario. Si la DGI lo cita, usted entonces tiene que atender esa cita. Numeral 3, verificar y fiscalizar el contenido de las declaraciones, para lo cual podrá auditar libros y documentos vinculados con las obligaciones tributarias. Y ahí sí se le tiene que dar esa información que pide el inspector o el auditor fiscal. Debe dársela porque la ley lo ampara. Numeral 4, determinar de oficio los tributos que debe pagar el contribuyente o responsable. De oficio, ojo con esto, pero recordemos que el artículo 160 establece bases para la determinación de la obligación tributaria. Entonces, cuando el contribuyente no le permite al auditor el poder desarrollar esa auditoría de manera, por así decirlo, de manera objetiva, analizando los registros contables, entonces el auditor sí puede realizar una auditoría o determinar la obligación tributaria sobre una base presunta. La primera base es la base cierta, en la cual el auditor se puede auxiliar de la contabilidad y sus soportes, pero si el contribuyente no se lo permite, entonces sí el auditor puede perfectamente aplicar otro tipo de determinación de la obligación tributaria, como la base presunta, que ahí sí le permite aplicar ese numeral 4 que está determinando de oficio los impuestos que debe pagar el contribuyente. El numeral 5, comprobar la falta de cumplimiento de las obligaciones tributarias y aplicar sanciones. La DGI te puede aplicar multa. Entonces, ojo con eso. Una infracción, bueno, que cometa un contribuyente, ahí te va a ir tu multa. Numeral 6, practicar inspecciones en locales
de cualquier clase. ¿Puede la DGI llegar a mi negocio y practicar inspecciones? Por supuesto que sí lo puede hacer. La DGI puede incluso estar presencial, de manera presencial, cuando se está realizando la toma de inventario físico, perfectamente. Numeral 7, presenciar o practicar formas de inventario físico, lo que yo les venía hablando anteriormente. Fiscalizar a las firmas privadas de contadores públicos y o contadores públicos autorizados facultados para emitir dictamen fiscal. Entonces, sí, la DGI puede auditar a las firmas de contadores públicos, pero para revisar si ellos han estado presentando sus declaraciones de manera razonable. Pero en cuanto al dictamen fiscal, eso es letra muerta. Eso no se aplicó desde el año 2006, desde mayo de 2006, cuando entró en vigencia el Código Tributario. Entonces ya han pasado, noten esto, ya han pasado 17 años sin que se aplique lo del dictamen fiscal. Bueno, si no, pregúntenle a un contador público autorizado si alguna vez ha hecho un dictamen fiscal. La respuesta es negativa. Numeral 9, verificar el precio o valor declarado de los actos o rentas grabados a fin de hacer los ajustes en el caso de precios de transferencia conforme a los métodos establecidos en las normas tributarias correspondientes. Otra letra muerta. Desde que entró en vigencia la ley de concertación tributaria ya en el año 2013, o sea, ya la ley cumplió 10 años. 10 años e increíblemente, bueno, no digamos increíblemente, y no se ha aplicado los precios de transferencia, y no se han aplicado los precios de transferencia. Entonces, letra muerta. Numeral 10, verificar si las declaraciones de los precios de transferencia o rentas grabadas no han sido subvaluados en montos inferiores a los que realmente corresponden de acuerdo con el giro, característica y política de precios del contribuyente, lo cual ahorita no es aplicable por lo que yo les mencionaba, que los precios de transferencia son letra muerta. Bueno, ahora sí, vamos al proceso de fiscalización. Ya vamos a entrar de lleno en el tema que hemos preparado, pero sí era importante analizar cuáles eran algunos de los derechos de ustedes como contribuyentes, y también algunas facultades que tienen los auditores fiscales. Noten algo, miren, este proceso de fiscalización no es algo nuevo. Este proceso de fiscalización data desde el año 2006. Tal vez ustedes se recuerdan aquella disposición técnica 07-2006 que de las actuaciones de fiscalización, así se llamaba y así se llama. Entonces esto no es algo nuevo, esto ya tiene 17 años de haber sido establecido. Incluso el director general de ingresos de aquella época publicó esta disposición técnica y ahí se estableció formalmente de manera administrativa el proceso de fiscalización. ¿Cuál es el objetivo del proceso de fiscalización? Es estandarizar, regular y definir el procedimiento administrativo de fiscalización bajo los diferentes métodos y determinación de la obligación tributaria. ¿Quiénes son responsables? Son responsables la Dirección de Fiscalización en coordinación con los departamentos de fiscalización de las administraciones de renta y de su cumplimiento, el director de grandes contribuyentes, administradores de rentas, el director de fiscalización, jefes de fiscalización, supervisores y auditores. O sea que a lo mejor ustedes cuando están viendo que llega el auditor y el supervisor, ustedes dicen, bueno, ellos son los que van a realizar la auditoría, pero ahí hay otras personas detrás. Entonces vemos que son todas estas. ¿Qué es una auditoría fiscal? Es el conjunto de procedimientos aplicados para comprobar la razonabilidad del cumplimiento de las normas tributarias y la aplicación de las normas de información financiera en las operaciones contables del contribuyente. Entonces, pues, ese es el concepto que está establecido en el manual de auditoría fiscal de la DGI. ¿Cuáles son los contribuyentes a auditarse? Bueno, son contribuyentes que provienen del plan anual de fiscalización que hace la DGI
o contribuyentes seleccionados por la unidad recaudadora, que son las administraciones de renta, y aquellos casos a solicitud del contribuyente. Entonces, ¿cómo es esto? Bueno, el jefe de fiscalización, que es jefe del departamento, que es jefe de los auditores, que es jefe de los supervisores, debe asignar a cada supervisor, a través de comunicación escrita, todos aquellos casos que deben ejecutarse en el trimestre, y para que el supervisor los asigne a los auditores a cargo. Entonces ahí pues esa es la manera en cómo se programan las auditorías. Y existen 4 tipos de credenciales. Existen la credencial dirigida. Esta es la credencial que se utiliza para hacer auditorías. ¿Por qué dirigida? Porque va directamente a un contribuyente en específico. También credencial para programa masivo. Estas son credenciales que no están dirigidas a un solo contribuyente, sino para un grupo de contribuyentes de determinado sector, del sector que se van a realizar programas masivos, como por ejemplo inspecciones, o por ejemplo ver, o los puntos fijos, ver cuánto factura un negocio, un contribuyente en un día, y de esa manera ver si está razonable. Son credenciales administrativas, son aquellas credenciales dirigidas a determinado contribuyente cuando él solicita una autorización de parte de la DGI, por ejemplo, la autorización de sistemas contables computarizados, las autorizaciones de caja registradora, las autorizaciones de sistemas de facturación. Entonces se realiza una credencial administrativa para realizar las verificaciones de esos sistemas o de lo solicitado por el contribuyente. Y notificación de diferencia, que ustedes sí están más familiarizados con este tipo de, bueno, le llaman credencial realmente, pero es como una combinación de una credencial como con un acta de cargo, por así decirlo, porque te notifican este documento y te dicen que están acreditados los auditores tal, pero ahí nomasito ya te dicen que existen diferencias, y esas diferencias el contribuyente las va a tener que justificar. Entonces vemos esto. Entonces estos son las 4 tipos de credenciales que la DGI puede emitir, y ustedes estarán familiarizados con esta última porque en esta se realizan bloqueos y toda la situación que pasa. Correcto. Entonces, pues los auditores se deben presentar ante el contribuyente, identificarse y notificar la credencial y el requerimiento. Una vez notificada la credencial, iniciará la auditoría. Luego viene la parte de la elaboración del plan de auditoría. ¿Quiénes lo hacen? Bueno, el auditor en conjunto con el supervisor la deben elaborar. ¿Cuándo la elaboran? Bueno, la elaboran antes de entrar a realizar la auditoría. Y el auditor debe elaborar el requerimiento el primero, que se notifica con la credencial, con base al plan de auditoría definido previamente. Pero la realidad es otra. La realidad es que ya existe por así decirlo, un modelo de requerimiento de información tributaria donde te piden información kilométrica, como de 74 o más requerimientos. Bien, ahora, ¿qué ocurre cuando un contribuyente no permite la realización de una auditoría? Bueno, va a haber una multa de entre un mínimo de 70 a un máximo de 90 unidades de multa, y se aplica por cada día que el contribuyente impida la auditoría, conforme los artículos 126, numeral 5 y 127, numeral 3 del Código Tributario. Entonces, cuando a usted, señor contribuyente, lo vayan a auditar, bueno, deje entrar a la DGI. Las auditorías son por ministerio de ley. Entonces, sí, usted debe de permitir la fiscalización para que no sea o la DGI no proceda a aplicarle multa, y peor aún, a determinar la obligación tributaria sobre base presunta, porque ahí sí
va a tener que pagar esos ajustes y no va a tener cómo defenderse. Luego de que se aplican 2 multas por no facilitar la auditoría, el auditor determina la obligación tributaria sobre base presunta o sobre base objetiva conforme lo establece el artículo 160 del Código Tributario y elabora el acta de cargo en 10 días hábiles. A esto me refiero. Si usted ya cae en este caso, bueno, yo le recomendaría que se asesore muy bien porque lo que viene no es nada fácil. No es lo mismo permitir la fiscalización y que la DGI te realice la auditoría sobre base cierta, allá entrar a un proceso de defensa tributaria, pero ya con los pies hinchados porque no permitiste la fiscalización de la DGI. Ahora, ¿qué pasa si el contribuyente permite entrar a la DGI o los auditores a realizar la auditoría, pero no presenta la información? Bueno, va a haber otra multa de entre un mínimo de 70 a un máximo de 90 unidades de multa conforme a los artículos 126 numeral 7 y 127 numeral 3 del Código Tributario. Entonces, en este caso es diferente. Si permitiste entrar al equipo de auditoría, pero no le suministraste información, bueno, ahí van las multas. Durante la fiscalización no está permitido que los contribuyentes realicen declaraciones sustitutivas. Y si lo lograsen hacer, bueno, la DGI les va a aplicar una multa por contravención tributaria de 500 a 1.500 unidades de multa con base al artículo 137 del Código Tributario. Disculpe que lo interrumpa, maestro. Sí. De acuerdo a eso que está diciendo, sí, actualmente no es posible hacer esas declaraciones sustitutivas, ¿verdad? Porque como siempre ellos tienen que autorizar la sustitutiva, el contribuyente nunca la va a poder hacer. Así es, ¿verdad? Sí, actualmente pues como todo está por medio del sistema, entonces sí debe haber una declaración sustitutiva, o sea, debe haber una autorización para declaración sustitutiva. Sin embargo, el sistema te deja pasar cuando el saldo es a pagar. Solamente para casos de saldo a favor, ahí sí tenés que pedir autorización, pero si vos haces una sustitutiva para pagar dinero, entonces sí te la deja pasar el sistema. Ok, perfecto, aclarado, maestro. Sí, entonces pues yo les comentaba de que si se hace este tipo de declaración sustitutiva y noten que el sistema actualmente podría dejártelo pasar. Sin embargo, ahí pues el auditor perfectamente puede aplicar esa multa de 500 a un máximo de 1.500. Ustedes me van a preguntar, pero mire, ¿cuánto es eso en Córdoba? Si usted agarra 500 unidades de multa y las multiplica por 25 Córdoba, que es el equivalente a una unidad de multa, entonces les va a dar 12.500 Córdoba. La de 1.000 unidades de multa equivalen a 25.000 Córdoba y 1.500 unidades de multa equivalen a 37.500 Córdoba. Entonces sí vemos que realmente estas multas son muy fuertes, por así decirlo. Entonces, pero ¿qué pasó si viene el contribuyente y el sistema le permitió hacer esta declaración sustitutiva? Bueno, entonces va a tener que volver a hacer otra sustitutiva para dejarlo, para dejar la declaración a como estaba originalmente. Entonces, pues, no valdría la pena, pues, en realizar una sustitutiva porque te vas a ganar una multa. Bien, una vez iniciada la auditoría, el auditor debe realizar los análisis conforme lo definido en el plan de auditoría. Si en el transcurso de la revisión requiere de información y esta no es presentada en el tiempo establecido, se aplica multa y se efectúa el ajuste. Entonces, sin perdón, no le entregaste la información al auditor, el auditor sin perdón te va a realizar el ajuste. Ahora, el supervisor también tiene que tener parte en todo el proceso de auditoría e involucrarse. Si en el proceso se determinan infracciones administrativas, entonces se va a aplicar multas conforme al artículo 126 del Código Tributario.
correcto. Dice ahí, nos dice Yaceli Díaz. Hola Yaceli, ¿qué tal? Mucho gusto. La sustitutiva no le da pase el sistema sin preautorización aun cuando haya que pagar. Ok. Bueno, sí, y puede ser cierto. Porque recuerden que va cambiando. O sea, como es un sistema que se puede, por así decirlo, manipular. No me gusta esa palabra, pero sí, es bien apropiada. Se puede manipular y vemos de que las cosas con los sistemas están cambiando. Bueno, anteriormente yo les decía de que, bueno, yo miraba eso, pues, de que había una sustitutiva y si era pagar, el sistema te lo pasaba, pero bueno, puede ser que eso ya haya cambiado. Dice José Figueroa, mucho gusto saludarte, estimado. Dice, existen empresas a las que sí se le ha aplicado el estudio de precios de transferencia y dictamen fiscal. Correcto, pero eso bajo una base contable. Pero yo te aseguro que bajo una base tributaria eso no existe. Puede ser que sí, precios de transferencia y dictamen fiscal, pero desde un punto de vista de auditoría financiera. Pero si ya estamos hablando de auditoría tributaria, eso no existe. Sí, entonces, bueno, por lo que yo les mencionaba, muchos dicen, incluso muchos abogados mencionan de que no se puede aplicar los precios de transferencia porque no han sido reglamentados. Bueno, ese es el criterio de ciertos abogados y bueno, pues si ellos lo dicen, deben de tener razón. Muy bien. Entonces, correcto, si hay preguntas, entonces por favor profesor, vaya poniéndomelas ahí para poder irle dando respuesta. Muy bien. Okay. Perfecto. Sí. Ok, gracias. Y una vez que termina el proceso de fiscalización, entonces, bueno, vamos a ver lo que nos dice Roger Antonio. Mucho gusto, Roger. En la declaración anual IR no me aceptó todas las retenciones que había declarado en todo el año. ¿Cómo se procede? Pagué de más. Mira, lo que pasa es lo siguiente, Roger. Vos tenés que ver que sumar, cuando estás haciendo la declaración del IR anual, tenés que sumar todas esas retenciones que vos has venido acreditándote mensualmente. Ese monto de retenciones es el que vos tenés que reflejar en el renglón, me parece que es el renglón 100. El renglón 100, 100, Correcto. Entonces es el renglón 100. Pero suponete de que vos no declaraste de menos en alguno de los meses y al final vos querés acreditarte en el IR anual, el sistema no te lo va a permitir. ¿Por qué? Porque el sistema ya tiene en su memoria la sumatoria de las 12 retenciones que vos te acreditaste mensualmente. Entonces, ¿qué es lo que puedes hacer? Bueno, mira, ya no te recomiendo hacer nada porque es un periodo cerrado. Entonces, si te pones a tratar de buscar a la DGI, te van hasta incluso una auditoría te pueden mandar. Entonces, si pagaste de más, pues ni modo, lo siento por ti. ¿Qué es lo que yo te puedo recomendar? Bueno, yo te recomiendo que antes de hacer tu declaración te asesores, tenés que estar asesorado. Porque imagínate, si hubieras tenido un asesoramiento, en este caso en particular, entonces lo que hubieras hecho en ese entonces, hubieras hecho una sustitutiva de alguna de las declaraciones, incrementando tus retenciones, porque a lo mejor se te escapó una, y sí, una vez que ya vayas a hacer la declaración del IR anual, sí el sistema va a tener en su memoria esa sustitutiva y te lo va a permitir acreditártelo, pero ahorita ya no, porque ya eso ya pasó. Te recomiendo que sí te vayas preparando para el IR anual 2023. Ustedes me van a decir, sí, pero eso está largo. Sí, pero recordemos de que el tiempo pasa volando, entonces hay que estar preparado, hay que ir con 3 pasos adelante, porque la DGI va con 7 pasos adelante de nosotros. Muy bien, entonces, una vez que se termine el proceso de auditoría, el auditor va a estructurar el expediente de auditoría con todos los documentos soporte, los papeles de trabajo y el informe de auditoría. Y antes de abandonar el local, entonces se va a notificar la comunicación de finalización de auditoría y se van a explicar los ajustes al contribuyente.
Entonces, los auditores, el equipo de auditoría, entrega un tanto al contribuyente y el contribuyente también debe recibir el acta de resumen de documentos no suministrados y el acta de entrega de documentos. Finalizada la auditoría, el auditor entrega el expediente de auditoría al supervisor para su revisión final. Y luego de eso, de que ya se comunicó la finalización de la auditoría, entonces viene a la etapa del acta de cargo. ¿Cuánto tiene la DGI para notificar el acta de cargo? La ley no lo dice, pero internamente la DGI ha establecido que son 5 días después de notificar la comunicación de finalización que te la van a notificar esa acta de cargo. ¿Y qué es el acta de cargo? Bueno, es la pretensión de los ajustes o reparos de la revisión a la información suministrada por el declarante o la recibida por la otra fuente. Y cuando hablamos de una pretensión, es algo que todavía no se ha concretado. O sea, ¿qué queremos decir con esto? De que todavía no se ha determinado una obligación tributaria. ¿Cuándo es que se determina la obligación tributaria? En la resolución determinativa. Yo les decía de que el proceso de auditoría va inmerso en el proceso de fiscalización. ¿Cuándo inicia y cuándo termina el proceso de auditoría? Bueno, inicia cuando se notifica la credencial y termina cuando se notifica la comunicación de finalización de auditoría. Ya todo lo que venga después ya es determinación de obligación tributaria. Lo que explicaba acá el maestro Henry Castellón Morales es el tema del debido proceso. Recuerden que es algo sumamente importante. Lo que explicaba él es que deben de tener en cuenta siempre lo que establece el artículo 84 del Código Tributario, ¿verdad? Todo lo que refiere a las notificaciones. Y por supuesto, tener mucha atención también a lo que establece el artículo 85 del Código Tributario. Recuerden que en el 85 pueden encontrar un espacio, ¿verdad? Un espacio a favor del contribuyente, ¿verdad? Porque acuérdense que estamos hablando de derechos del contribuyente en este caso. Porque recuerden que el 85 dice que si la notificación es realizada de manera no personal, la notificación va a iniciar el cómputo de los plazos después del tercer día, ¿verdad? Eso significa que hay que poner mucha atención con lo que establece el artículo 85. Es decir, si hoy me notificaron, hoy me hicieron la notificación la Dirección General de Ingresos, hoy miércoles 17, y la notificación la recibió la recepcionista, en este caso vamos a revisar lo que establece el artículo 84, numeral 1 del Código Tributario, ¿verdad? Que establece que se va a considerar una notificación de manera personal siempre y cuando quien haya recibido esa notificación sea el interesado, ¿verdad? O en este caso, el representante legal de la empresa. Es decir, si hoy miércoles 17 recibimos una notificación de parte de la Dirección General de Ingresos y la recibió la recepcionista, ¿verdad? La persona que está encargada de la recepción de documentos, entonces significa que hoy miércoles 17 recibimos la notificación, jueves 18 un día, viernes 19 segundo día, lunes 22 tercer día. Es decir que los 10 días, ¿verdad? Vamos a suponer que en este caso los 10 días que nos están habilitando para el ofrecimiento de prueba o para la presentación de un recurso va a iniciar apenas hasta el martes 23 de mayo. Por eso es muy importante, ¿verdad?, leer con lupa estos artículos, específicamente el 84 y el 85. ¿Por qué? Porque como muy bien lo mencionaba el licenciado Henry Castellón, aquí es donde inicia el debido proceso. Como le decía, muy importante el artículo 84-85. Primero para definir qué es el tema de la notificación y luego para definir si es personal o no personal. Estos temas son muy, pero muy importantes. Ahora, en este proceso de la fiscalización, ¿verdad? Recordemos que hay que manejar muy bien el artículo 67 del Código Tributario, ¿verdad? Que es donde se establecen todos los derechos que tiene el contribuyente durante el debido proceso en temas de fiscalización. Recuerden que para estos temas siempre es recomendable que el contribuyente
si no tiene un contador versado en estos temas tributarios o alguien que sea un experto en temas tributarios, entonces lo mejor que debe de hacer el contribuyente es contratar a un asesor, ¿verdad? Contratar a un consultor para efectos de que sea bien asesorado en estos temas del debido proceso, lo que es fiscalización tributaria. Recuerden que lo que estaba compartiendo el maestro referente a este tema del proceso de fiscalización es que tiene que tener en cuenta el 84, el 85 del código, el 67 del código tributario, y donde le está dando la pauta, donde le dice okay, que debe de haber una credencial, debe de haber un requerimiento de información tributaria, uno debe de facilitarle solamente lo que dice, ¿verdad? Solamente lo que dice el requerimiento de información tributaria. Por acá ya tenemos de nuevo aquí el maestro Henry Castellón, ¿verdad? Prácticamente para despedir la transmisión. No se preocupe, maestro, que estos incidentes pueden pasar en cualquier momento. Bueno, sí, realmente pues una gran lástima porque parece un problema con el fluido eléctrico, pero bueno, por acá estamos. No sé, profesor, si a lo mejor la concluimos con el flujograma. O el flujo, perfecto. Sí. Y no sé si también tienen preguntas algunas personas, si la han hecho. De momento no hay preguntas. Ok. Entonces, si gusta, voy a... La presentación sería. Ok. Aquí la tengo. Listo. Tal vez me la puede ir, profe. Listo. Ahí, correcto. Entonces, vamos a irnos directo ya al flujograma. Entonces, vean, el flujo, bueno, yo les decía que el proceso de fiscalización culmina con la resolución determinativa. Ya con la notificación de la resolución, entonces, con la notificación de la resolución, pues ya ahí el proceso de fiscalización ya culmina y les voy a explicar brevemente este flujograma. Noten, si usted, ahorita estamos acá en este cuadrito, primeramente se emite la credencial y el requerimiento de información tributaria. Vamos a seguir la flechita y si nos vamos acá, en este cuadro verde, notificada la credencial, no se permite declaración sustitutiva y periodos de impuestos auditados, pero si se hace, entonces hay sanciones y se determina el impuesto sobre base presunta o objetiva. Esta sería la parte negativa. Vámonos con la parte positiva. Se notifica la credencial, requerimiento de información. Luego, si dice el auditor inicia el proceso de auditoría, realiza la auditoría y determina el impuesto sobre base cierta. Luego, él finaliza la auditoría y comunica la finalización de la auditoría. Luego de esta flechita, nos vamos para acá y ambas convergen en el acta de cargo, ya sea de sobre base presunta, sobre base cierta, siempre se va a emitir un acta de cargo. ¿El contribuyente está de acuerdo? Bueno, se realiza un requerimiento de declaración sustitutiva y finaliza el proceso. ¿Está en desacuerdo? Bueno, tiene 15 días hábiles para la presentación de pruebas. Si presenta pruebas, entonces se revisan y luego, vencido el término probatorio, se notifica el auto de conclusión del periodo probatorio y el estado de resolución determinativa. No presenta prueba, bueno, se emite la resolución determinativa para ambos casos. Y si está de acuerdo, pues paga el reparo 5 días después de vencido el plazo para impugnar. Entonces, ahí pues finalizaría pues el flujograma. A ver, déjenme ver. Y le agradezco su atención y mil disculpas por este inconveniente sobre la energía eléctrica. Ahí les dejo entonces mis contactos. Antes de finalizar, pues agradecerle al profesor Marcio Toruño por haberme invitado a este evento. Si ustedes desean que yo les comparta esta presentación, entonces hay un enlace o me la pueden pedir, ahí está, ahí les puse, creo yo, bueno, no les puse mi correo, pero pueden mandarme un correo a hcmconsultor@gmail.com. Repito, hcmconsultor@gmail.com. Me piden la presentación y yo con mucho gusto se las mando. Dice el doctor José Figueroa: hola Henry, ¿cómo defenderse ante la aplicación de parte de la EI del principio de realidad económica? ¿Cómo defenderse
ante la aplicación por parte de la DGI del principio de realidad económica. Ahora, yo te pregunto, José, pero ¿qué quiere decir la DGI cuando te dice, bueno, te voy a aplicar el principio de realidad económica? Si ese principio de realidad económica se refiere prácticamente a un aspecto contable, no a un aspecto tributario. Si bien es cierto, sí puede utilizar una base complementaria, pero bueno, tendríamos que analizar a la luz de la ley si esa aplicación de ese principio no contradice la ley o no la vulnera. Entonces, bueno, ya creo que vamos 57 minutos, ya estamos finalizando. Entonces, si no hay más preguntas, pues yo les agradezco y damos por finalizado este evento porque ahorita ya viene el próximo evento de este maratón contable, lo cual es una muy buena iniciativa del profesor Marcio Toruño. Yo quiero felicitarlo, profesor Marcio, por esta buena iniciativa y espero que el próximo año me invite para dar otra exposición. Muchas gracias a todos los que estuvieron viéndonos desde la otra pantalla. Ok, muchas gracias, maestro. Esto no puede ser posible, ¿verdad? Sin el espacio y el tiempo de cada uno de los conferencistas. Y ya queda cordialmente invitado, ¿verdad? Para el próximo año. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, maestro.